revolución tecnológica, que la región tenía algunos puntos bien, pero estábamos medio flojos, y ayer empezamos a ver con bastante más detalle, ya por ejemplo, cómo se estructuraban los nuevos mercados bilaterales, los cambios en la estructura de la cadena de valor, con todas las implicaciones que tienen en los agentes, y después empezamos a ver cómo estaba la situación en los países. Y vimos que había algunas diferencias muy grandes entre los países más avanzados y los más rezagados. Al interior de los países vimos que había diferencias muy grandes todavía entre lo urbano y lo rural. Y también vimos que, aunque se iban achicando, las diferencias entre los muy ricos y los muy pobres eran muy grandes. O sea, pero la sensación que quedaba es que la región igual ya compartía el consumo global de productos digitales. La región, de alguna manera, teníamos ya más de la mitad de la población usa Internet, algunos países casi 75%, y la gente que está online no hace nada muy diferente de lo que se hace en otras partes del mundo. Quizá un poquito más intenso en redes sociales en América Latina, pero no había gran diferencia. A donde sí había algunos puntos de diferencia, no con todo el mundo, pero sí, por ejemplo, respecto a Estados Unidos o respecto a China, es que nosotros nos basábamos mucho en plataformas globales, y que teníamos, si bien había algo en video, teníamos alguna red social general que era Taringa, o sea, no estamos entre los jugadores de primera. Pero también terminamos viendo, esto no es que nosotros seamos un desastre, sino que simplemente lo que significa que regiones enteras sumamente ricas como Europa tampoco han podido reproducir las economías de escala y las economías de redes de las grandes plataformas. ¿Está claro? Eso fue lo que vimos hasta hoy. Hoy, ¿a dónde vamos a empezar? Vamos a ver los impactos de la digitalización. O sea, ¿qué podemos decir de esto? Algo fuimos adelantando, ¿se acuerdan? Dije, bueno, ya, impacta en el producto, impacta en la productividad, impacta en el empleo, pero vamos a ver qué medidas hay acá. Como les había prevenido la otra vez, todos estos datos, me agarra un econometrista serio, a mí no, porque no fui yo el que hice los datos, y masacra al que hizo la regresión. O sea, siempre tengan en cuenta esto que aquí estamos hablando, pocas observaciones, pocos controles de endogeneidad, o sea, pero es lo que hoy hay. O sea, y es además lo que los organismos internacionales, desde el Banco Mundial a la OECD, trabajan y son los cuadros que se presentan. Para eso tenemos que introducir ¿Alguien me da la bienvenida? Ah, pero acá aparece una bienvenida que ahí no aparece. Sí, un aviso de Hewlett Packard que quería actualizar, pero ustedes siguen sin problema. Perfecto. Vamos a trabajar con una medida general de digitalización. ¿Qué significa eso? Muchas veces uno cuando está trabajando pone como variable independiente número de conexiones de celular. Otras veces se pone como variable independiente la penetración de la banda ancha. Otras veces se van poniendo diferentes medidas. Pero Raúl Katz, el profesor de a donde tomé los cuadros ayer, que fue el trabajo conjunto que hicimos con la CAP, la Universidad de Columbia, CEPAL y afines, desarrolló con un colega de él que se llama Caliorda, un índice de digitalización. ¿Qué ventaja tiene el índice de digitalización como variable independiente? Que incorpora muchos más elementos que tomar una sola variable, como por ejemplo el número de SIMs o la velocidad de Internet. Y ellos construyen un índice bastante complejo, en las cuales tienen 6 categorías. Nunca hay que memorizar todo esto, para eso se queda con el PowerPoint, pero fíjense, para que tengan una idea del tipo de variables que combinan ellos en este índice, tienen lo que llaman la asequibilidad, que en última instancia es decir, es caro o no es caro el acceso a Internet, la confiabilidad de la infraestructura, lo que hablábamos ayer, o sea, ¿quién de ustedes se juega el empleo de la vida contra que voy a dar clic y va a aparecer el video cuando estoy haciendo la presentación? Puede que aparezca, puede que no aparezca, puede que sea a tiempo de streaming correcto, o que el tiempo de streaming todo el mundo se para y se va. Eso es la confiabilidad. Después, la accesibilidad a las redes, cómo está todo el tema de los terminales, que es un tema fundamental. La capacidad de las redes, cuánto me transmite. Acuérdense que vimos que América Latina, si bien había avanzado, tenía algunos problemas fuertes en materia del ancho de banda, que no le alcanzaba el ancho de banda medio para las tecnologías más modernas. Por otro lado, la utilización en la capacidad productiva,
y por otro lado el capital humano, o sea, ustedes. ¿No? Por decirlo así. Entonces es un índice complejo, llevaría, son unas cuantas páginas de libro ver el detalle del índice, pero usted tiene una idea, uno combina una serie de variables, crea un índice que se me transforma en la variable independiente. ¿Qué ventaja tiene el trabajo este de Katz y Jordan? Es que justamente ellos consiguen calcular el índice para 198 países, lo cual es el mundo. O sea, queda alguna cosa fuera, pero calculan el índice. Y entonces eso le permite hacer lo que todo el mundo odia cuando empieza a buscar a su país, clasificando a los países en avanzados, que son los que están arriba del 50% del índice, emergentes, que son los que están en el 35 y 50 como valor del índice, transicionales, que están entre 20 y 35, y limitados, que son los que están abajo de 20. Entonces clasifican los países del mundo, siempre tiene sus problemas esto, pero de alguna manera me permite tener una idea bien a dónde estoy yo en esta variable que es sensiblemente más compleja. Y fíjense, sucede, y fíjense, ya debe ser la cuarta vez que digo lo mismo en este tema. América Latina está mejor que los que están atrasados, está un poquitito por arriba del promedio mundial y está bastante por atrás de los que están más avanzados. Fíjense que debe ser la tercera o cuarta vez que para una... Y ese es el diagnóstico de la región. Nosotros somos una región en este tema de clase media. Por ponerlo en la más directa, estamos mejor que los que están muy rezagados y por otro lado estamos en el promedio mundial, lo que sucede en un montón de variables. Por ejemplo, el otro día estaba mirando, también estamos en el promedio mundial del PIB per cápita. Es una región bien que está en el medio en este tipo de variables. Entonces aquí aparece en este índice a donde África al sur del Sahara está con 16 y América del Norte y Europa Occidental están arriba de 60, América Latina anda más o menos en un 40. ¿Cómo va la brecha respecto a la OECD con las restricciones que vimos ayer? Bueno, América Latina en realidad avanzó bien, del 4 al 13, que son los años que ellos calculan el índice, metió 20 puntos del índice. No es que aquí no hagamos nada. Lo que pasa es que los otros también fueron de 42 a 60, metieron sus casi 20 puntos en el índice. Entonces, seguimos con unos 20 puntos abajo, que hace unos años sacamos un libro ahí en la CEPAL que sobre la revolución digital, ya tiene como unos 5 años el libro. Y justamente la idea que daba es que esto es un blanco móvil, ¿no? O sea, yo le apunto allá. Cada vez que me estoy aproximando y cerrando la distancia, aparece una nueva tecnología, se abre la diferencia y tengo que apuntar a otro lado. El blanco, y eso fue lo que tratamos de mostrar con la revolución tecnológica, el blanco está cambiando permanentemente. Ahora, si uno entra a los subíndices para ver a dónde andamos bien y a dónde andamos mal, fíjense que en materia de precios, acuérdense que yo ayer casi cantaba victoria, en materia de precios tenemos un índice de 86%. O sea, no fue solo el caso de Bolivia, sino que ustedes vieron, inclusive ya entre el 15 y principios del 16, México, para el cual no teníamos datos para muy atrás, pasó a ser el que tenía el megabyte más barato en la región. O sea, América Latina en esto acabamos bien. Pero fíjense, acá estamos como siempre en la clase media, en lo que tiene que ver acceso, la capacidad de la red, el uso productivo, pero tenemos dos áreas que estamos feos en el índice. Uno, la confiabilidad de las redes. El famoso caso, se cayó la red, la velocidad se vino abajo, porque resulta que yo tengo wifi hasta la puerta y 5 metros para adelante. Pero eso, para la actividad productiva y para la actividad de investigación fuerte, es un problema serio. Entonces, y fíjense que estamos muy mal. Si bien esto, digamos, acá estamos en la clase media, acá, en confiabilidad y en capital humano, no estamos en la clase media. O sea, en capital humano, teniendo en cuenta básicamente la gente que tiene títulos en ciencia, por decirlo así, para ponerlo en la simplificada, aunque ellos lo toman un poquito más amplio, estamos mal. Fíjense que si uno ve las tasas de crecimiento, a donde está la gran mejoría es acá. O sea, es la capacidad de redes. ¿Por qué? La capacidad de redes se mide mucho por la cantidad de transmisión que hay. Y esa cantidad de transmisión mejoró mucho por la expansión de los cables submarinos,
que digamos que son los que hacen los grandes contactos, y por otro lado por la mejoría de las grandes redes troncales en la propia región. ¿Está claro? Dos conceptos que son útiles, son como notas al pie, pero conviene tenerlo en cuenta. Uno, los cables submarinos van básicamente sobre todo para América del Sur, va uno bordeando el Pacífico y entra sobre la costa oeste de Estados Unidos, el otro naturalmente va bordeando el Atlántico y son solo dos empresas que tienen esos grandes cables, y entra como digamos a Fort Lauderdale. La excepción es en México y el Caribe, que tienen mucho más conexiones por razones obvias. ¿Qué es lo que sucede? Hay solo dos cables importantes y la conexión de la región con otras regiones, por ejemplo, una conexión que uno quisiera Caracas-París, es muy probable que la Caracas-París triangule por Fort Lauderdale o algún lugar por ahí. Eso está bien o está mal, no importa. El punto es que ese tipo de cosas aumenta costos. O sea, hay un límite a lo que vamos a poder bajar el costo en la medida en que nos falten canales fuertes. Siempre está la idea que fíjense que se iba a hacer un canal Brasil-Europa que se está construyendo vía África, pero en ese punto estamos mal. O sea, nosotros todavía no tenemos, aunque ha mejorado mucho, las empresas que tienen los dos grandes sistemas de cable submarino están mejorando mucho la situación, pero todavía hay problemas. Y lo de los cables tiene un problema que también es otra nota, no para los países de Centroamérica, México y el Caribe, pero sí para los dos países mediterráneos de América del Sur, Paraguay y Bolivia, que en última instancia, por definición, no pueden recibir un cable submarino. El cable submarino llega a otro y tiene que pasar por otro canal. Primera nota. Segunda nota, un concepto importante, los IXP. ¿Los conocen? Aquí explico. IXP son los puntos de intercambio de tráfico. O sea, IXP viene por Internet Exchange Point. ¿Qué hace? O sea, usted imagine que tienen los proveedores de Internet, lo que habíamos llamado los ISP, ¿no? Internet Service Providers. México tiene docenas de Internet Service Providers, porque no es solo Telmex, sino que hay, digamos, a veces hay en las ciudades, y en América Latina hay mucho de esto. Obviamente, en algún punto, el mail que va a partir de un proveedor de Internet, que va a llegar a un destinatario que es otro proveedor de Internet, tiene que intercambiarse. Porque, digamos, yo tengo que conectar eso se llama punto de intercambio de tránsito. Los puntos de intercambio de tránsito, aunque ustedes no crean, en la región estaban muy subdesarrollados hace un periodo de 5 o 6 años. A tal punto que a veces para mandar un mail entre dos ciudades del mismo país había que triangular, a veces en la Florida. Pero fíjense que podríamos estar hablando, ni hablemos de un mail de Buenos Aires a Santiago de Chile, que todavía es probable que tenga que triangular un poco, pero ustedes podían pensar a veces un mail entre dos ciudades importantes de Argentina, a veces tenían que triangular. Estamos hablando de hace 7 u 8 años. Es el avance de los puntos de intercambio de tránsito es fundamental, porque es lo que me evita una cosa que se llama el trombón, que es, piensen en la forma de un trombón, ¿no? O sea, yo para llegar acá tengo que hacer la vuelta o por California, o la vuelta por el Caribe, o la vuelta por Florida. O sea, y bueno, para el que está mirando arriba hace así, para el otro así. Con lo cual yo multiplico, más allá de todos los temas que a mucha gente le preocupa, el tema de soberanía, etcétera, multiplico la distancia, y multiplicar la distancia, multiplicar básicamente el costo. Entonces, esto ha mejorado por eso. Este 39 que ven acá es que, si bien todavía todos protestamos con la velocidad, porque yo no conozco a nadie que esté contento con la velocidad que tiene, de cualquier manera esto ha avanzado, y ha avanzado mucho por la expansión de cables, la expansión de redes troncales. El programa México Conectado, por ejemplo, o el Vive Digital de Colombia eran muy fuertes en la expansión de troncales, y también el hecho de la expansión de los IXP. Hay algunos países, Chile lo puso por ley, debe hacer unos 5, 6, quizás 7 años, que obligan por ley la existencia de por lo menos un XP nacional. Nacional no significa propiedad estatal ni nada, sino que esté localizado en el país de tal manera que el tráfico interno
del país no tenga que ir al exterior para regresar, lo cual uno dice, uy, es un disparate, pero todavía se hace. Inclusive hubo países que recién ahí por el 2010-2011 se les tuvo que empezar a dar asesoría para que diseñaran leyes para impulsar la construcción de los IXP nacionales. ¿Está claro? Nota al pie larga, pero importante, porque de alguna manera, cuando veamos, por ejemplo, gobernanza de Internet, ahí para mucha gente hay un problema bastante grande. O sea, muchas de las comunicaciones de la región con el resto del mundo pasan por 1, 2 o 3 puntos definidos. Eso puede tener, además de un problema de costo, un problema de privacidad. Acá lo que hicimos fue, acuérdense, América Latina, países avanzados, transicionales y emergentes, y lo calculamos versus a la OECD con las limitaciones que ya lo hemos dicho varias veces, para ver cómo estaban las distancias. Si ustedes se dan cuenta acá, son todos negativos, o sea, es decir que estamos en todos atrás, pero en algunos estamos con un punto, estos son puntos porcentuales, 1,4, tenemos todavía lío de capacidad pese a los avances y de vuelta el tema de capital humano. Esto para los países avanzados, lo que estaban, digamos, a hacer. Fíjense la situación para los países emergentes de la región. Por supuesto, es todo negativo y los puntos son menos 38, menos 28, menos 65, menos 40, menos 37. O sea, ahí se ve que en algunas áreas estamos realmente bien atrasados y si tomamos el índice general de digitalización, los más avanzados están 8 puntos atrás. La OECD en promedio da 61 y andamos en 53. La clase media de la región tiene unos 17 puntos atrás, pero esto es lo que pues 17 puntos se descuenta. Lo que no se descuenta es mucho más difícil, son los 37 puntos de los que están más atrasados. Pero si uno tiene que dejar un balance, ¿no? Acá está la lista de países, estos son gráficos que no son nunca simpáticos con nadie, pero acá están lo que podríamos llamar los países con 50 y 50 y pocos, acá están los países de 35, 50 y aquí están los países claramente abajo de 35. Pero lo importante retener de acá son las dos cosas. Cuando hablemos de política, las dos áreas que tenemos que atacar en serio es confiabilidad de la red, o sea, más infraestructura de calidad y segundo, recursos humanos. Es paradójico que en recursos humanos, con todo el esfuerzo que se ha hecho, sea una variable que estamos peor que uso productivo, peor que capacidad de red o peor que equipos terminales. Bueno, esto son lo que más o menos viene diciendo, simplemente les queda como resumen a ustedes. Y lo que yo resaltaría es esto, ¿no? O sea, hay un lento avance en la confiabilidad porque la inversión en infraestructura requiere plazos largos. Y por otro, lo del capital humano que en realidad tiene que ver con un problema que está en toda América Latina, que es la reforma educativa, ¿no? Sí. Pregunta, cuando se refiere a recursos humanos, ¿se refiere, por ejemplo, a ingenieros de sistemas, de computación? No, hasta un poquito menos sofisticado. Los que crean contenido. Casi, digamos, graduados universitarios. Porque yo también, después vamos a ver, estamos necesitando gente con MBA para manejar los nuevos sistemas empresariales para poder hacer uso de esas tecnologías. O sea, después vamos a hablar un poquito más del grupo STEM, ¿no? De ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que es el núcleo duro. No, pero estamos rezagados en conjunto. Okay. Bueno, en el caso de ingenieros, la región, ahí está por algún lado el dato, pero la región produce algo así como unos 230.000 ingenieros por año, lo cual es una cifra muy, muy respetable, pero el déficit con el nivel de producto que tiene la región es como de 130.000 ingenieros. O sea, hay, digamos, habiendo un avance grande en el tema y habiendo un número no despreciable, la región tiene como un tercio menos de ingenieros de lo que debería tener dado su nivel de producto. O sea, no hemos hecho la tarea en ese punto. Y además, claro, ustedes que conocen mucho más que yo el tema, pasamos eso por un ponderador de calidad y puede ser muy complicada la cosa, sobre todo en lugares, por ejemplo, universidades de lugares muy pequeños, con pocos... O sea, ustedes saben lo que es la heterogeneidad de la educación superior, pero aún no teniendo en cuenta esa heterogeneidad, habría la necesidad por lo menos de estar graduando unos 100.000 ingenieros más al año. Y ahí tengan cuidado, porque muchas veces nota al pie es irrelevante, la otra era nota al pie relevante. Nota al pie relevante. Cuando vean las estadísticas, si ven a veces que Chile sale muy alto
es porque los administradores de empresa y los economistas en Chile tienen el título de ingeniero comercial. Y entonces, como se llaman ingenieros comerciales, de repente agarra a alguien que está haciendo una investigación en un lugar que no conoce la cosa, tiene engineers, commercial engineers, se lo antoja ingenieros y aparece Chile con un nivel de ingenieros comparable con Corea del Sur, ese tipo de cosas. No, o sea, es difícil limpiar, pero tengan en cuenta eso, todos los administradores de empresas y los economistas tienen un título formal de ingeniero comercial. Entonces tengan cuidado, porque muchas veces se hacen ese tipo de comparaciones, pero eso es no tan irrelevante. Vamos a ver entonces ahora los efectos. Tuvimos que usar el índice de globalización porque lo que vamos a ver es que casi todos los impactos son mucho más robustos cuando yo puedo usar el índice de digitalización que con cualquier otra variable independiente, lo cual va a tener connotaciones importantes. Y vamos a ver dos cosas. Una cosa que vamos, tres en realidad, pero dos bloques de cosas. Uno, el impacto de la digitalización sobre PIB y empleo, básicamente vía regresiones, por decirlo así. Después vamos a ver sobre las mismas variables, pero usando lo que en macroeconomía se llama contabilidad del crecimiento, que es descomponer cuánto del crecimiento económico se explica por trabajo, cuánto se explica por capital y cuánto se explica por otros factores. Y después vamos a ver estos impactos en los componentes de la cadena de valor. ¿Se acuerda que ayer empezamos viendo una cadena de valor bastante compleja? Vamos a ver qué podemos decir de impactos en la cadena de valor. Este es el gráfico más importante de la primera parte. Después los otros son para el panel. Acá tenemos muchos estudios que se han hecho, de estudios de banda ancha, estudios de telefonía móvil. Y fíjense, pero digamos, ¿qué es lo que estoy poniendo acá? Bueno, estos son estudios para países del OECD de alto, medio y bajo nivel tecnológico. Estos estudios son para Alemania en la zona de alto y bajo nivel, América Latina, Ecuador, Panamá, países desarrollados. O sea, son diferentes. Esto, muchas veces acá lo que se hace es juntar todo, hacer como un metaestudio a partir de los estudios que están hechos. Pero de acá sale una cosa extremadamente importante. Aquí yo estudio como variable independiente banda ancha. Aquí pongo como variable independiente telefonía móvil. Y acá pongo en el último el índice de digitalización. Y fíjense, el impacto del índice de digitalización es muy superior a cualquiera de las otras variables que yo haya tomado. O sea, si yo tomo banda ancha en Alemania de alto nivel, estoy acá. Tomo banda ancha en Ecuador, estoy acá. Fíjense, lo que se encuentra básicamente es esto, que cuando yo tengo un índice más complejo, por naturaleza, capturo más fuerzas que me determinan el impacto en el PIB. Los autores que se basan en esto, lo que dicen, bueno, acá le estoy dando toda la razón a la gente del Sistema Nacional de Innovación. Lo que está sucediendo es que por buena que sea mi variable independiente, si tengo una sola variable, estoy desconociendo el hecho de que esta tecnología necesita un montón de complementariedades. Entonces acá yo, por ejemplo, aumento la banda ancha, ¿no? Pero me olvidé de la accesibilidad de la red, me olvidé del capital humano, me olvidé de las otras 5 variables que habíamos tenido en cuenta. Entonces lo importante que sale acá, y eso después tengo unos grafiquitos que voy a tratar de ir mucho más despacio para ver la lógica de investigación atrás de eso, lo importante que sale es el efecto de las TICs es un efecto sistémico, que en esta vida todo es sistémico, pero acá es sistémico en serio. Y piénsenlo, ustedes no arreglan un departamento universitario aumentando la banda ancha. ¿Saben qué? O sea, sí. Ahí destaca en América Latina y está en una columna Ecuador. Sí, o sea, mira, siempre estos estudios hay que tomarlos con efecto. Lo que podría hacer acá es que Ecuador fue los que saltó muy rápido. Entonces, que la introducción de esto ¿qué es lo que estoy midiendo acá? ¿Cuánto me aumenta el PIB per cápita? Un aumento de 10% de la digitalización, ¿no? Entonces, lo que puede haber sucedido acá, que Ecuador estaba muy rezagado, pegó un salto muy grande y ese salto se vio en el índice, ¿no? Ahora, entonces fíjense, eso es lo que hay que retener en la mente. O sea, no hay soluciones TICs a los problemas.
Las TIC son parte de una solución en la cual además yo tengo que meter el capital humano, el capital organizacional. Esto es una obviedad, pero cuando se diseñan los planes uno siempre se olvida. Hagamos un plan de modernización, metamos más ancho de banda y después me entero 3 años después que el número de publicaciones de calidad sigue siendo exactamente las mismas. Y sí, ¿por qué iba a cambiar el número de publicaciones de calidad? ¿Okay? Es una obviedad, pero conviene tenerlo muy en vista. Con todas las restricciones que uno tiene que poner en estos estudios, los autores identifican que sobre el periodo 2005-2013, que es el que ellos hacen en el estudio, el efecto de la digitalización sobre el PIB acumulado de América Latina sería más o menos unos 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares, para que tengan una idea, es más o menos la mitad del PIB de Chile. O sea, no es es una cifra importante, pero no es para asustar, digamos, ¿no? Y más o menos identifican que para un año esto es equivalente a alrededor de 4% del PIB. O sea, estamos hablando un impacto interesante, pero esto va a ser uno de los líos que vamos a tener que ir viendo a lo largo de esta sesión, pero no es lo que uno diría, esto me cambió la vida. O sea, un impacto de 200.000 millones de dólares es agregar un país de economía pequeña más a la producción de la región, pero estamos hablando de un 4%. Hay que darle bastante más explicación después. Después, acá, otra cosa, después esto el que trabaje el tema le dejo todo el dato, pero ¿qué es lo que está diciendo en última instancia? Acá yo tengo en esta línea roja la productividad del capital TIC. Yo mido el capital TIC por el capital de telecomunicaciones, más el hardware de cómputo, más el software. Eso lo llamo capital TIC. Y lo que se encuentra es que el capital TIC siempre tiene un efecto positivo sobre la productividad. O sea, la tasa de crecimiento de la productividad se levanta a los países que más levanta 0,7, pero si ustedes ven 0,4, 0,7, 0,4, 0,5, o sea, estamos hablando más o menos de un medio punto porcentual, lo cual en materia de productividad es bastante importante. Y acá lo que hace este cuadro, que también es otra sábana, pero le voy a mostrar la línea de México sobre todo, es tratar de ver cuánto la contribución del capital TIC compara con el aumento total de la productividad del trabajo. Y fíjense, acá ustedes tienen el total para la economía mexicana, en el periodo que ellos analizan. La productividad del trabajo creció en ese periodo 0,5, y la productividad que se puede atribuir a la contribución del capital TIC es 0,4. Obviamente eso significa que hay otras variables que son negativas, porque si no, si todo fuera positivo me paso al 0,5. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay algunos países, fíjense por ejemplo, tomemos el caso de Brasil, que la productividad del trabajo creció menos que la contribución que hizo el capital TIC a esa productividad del trabajo, lo cual significa que las otras fuerzas jugaron en la negativa. Lo que uno se encuentra es que el capital TIC contribuye en algunos países con mucho, 0,4 de 0,5 en México, con algunos países con más del total, 0,8 de 0,4, compensando otras variables que van en la negativa, y en otros países una cosa un poco más normal, Colombia donde contribuye con 1/3, Chile con bastante menos, Argentina con la mitad, ese tipo de cosas. Pero lo que sí sale más o menos inmediatamente es, no se encuentran casos, o por lo menos no hay evidencia de casos, en los cuales el capital TIC no esté contribuyendo a la productividad. O sea, tenemos evidencia de que, por un lado, el aumento de la digitalización me aumenta el producto, me aumenta poco, aparentemente 10 puntos más de digitalización me aumenta 0,5 de producto, pero aumenta, y por otro lado el capital TIC tiene efectos sobre la productividad, como era bastante imaginable. Acá están las regresiones para los que les guste el tipo de cosas, después lo pueden mirar con más detalle, pero fíjense si ustedes toman la regresión, ¿cuál es la diferencia modelo 1, modelo 2? Acá yo pondero los países por su población, no le doy el mismo peso a Uruguay que a Brasil. En cambio aquí no estoy ponderando por la población, y lo que ustedes encuentran es que el índice de digitalización tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo, y que obviamente cuando yo pondero por la población todavía me mejora la significación. Otro set de estudios que han hecho son los que tienen que ver con el empleo, en este caso con el desempleo.
entonces que la variable D negativa es mejor. Y acá de vuelta se encuentran con los mismos dos tipos de modelos que tienen el efecto negativo, o sea, el aumento de la digitalización me baja el desempleo, y que cuando yo pondero por la población de los países, mejora la situación. Más allá de los que después, la gente que le gusta econometría puede entrar mucho más en detalle en los modelos, y el que está y esto está muy bien explicado en la bibliografía que está en el curso, en el libro de Raúl Katz, el sistema, que ustedes ya lo tienen en la referencia, ¿no? O sea que el que le guste se va directo a ese capítulo y lo puede ver. Y después podría seguir rato largo con esto de variables, pero estas ya las junté todas, porque el mensaje es siempre el mismo. Si yo hago índice de digitalización contra innovación, perfecto. Pero fíjense, empiezo a hacer otras cosas que sí eran importantes y lo estábamos hablando ayer. Cuando lo pongo con calidad de vida, también me da bien. Cuando lo pongo con participación política, también me da bien. Y cuando lo pongo con transparencia política, también me da bien. O sea, claro, ¿para dónde va la causalidad? Ustedes saben perfectamente que aquí no se puede decir nada de la causalidad de esto. O sea, puede ir de allá para acá como de aquí para allá. Pero lo que sí hay evidencia de que la gente que le interesan temas como calidad de vida, innovación, participación política, transparencia, le conviene empezar a tener este índice como una de las variables independientes. Y eso es la sensación que uno tiene. ¿Cómo hago yo para censurar un escándalo que tenga alguna implicación política hoy en el mundo? O sea, no hay manera. Bueno, puedo hacer si yo tengo un sistema de fragmentación total de Internet, pero si no, el hecho de que los medios habituales no transmiten lo que no les gusta, hoy tiene un peso infinitamente más pequeño que lo que tenía hace 20 o 30 años. Entonces, aquí más o menos el mensaje va claro. Uno, la digitalización es mejor variable independiente que cualquier otra variable TIC. La digitalización tiene impactos positivos con econometrías modestas, por decirlo menos, sobre todo este set de variables. Como les digo, los que estén más en el tema le pueden entrar. Vamos un poquito a contabilidad de crecimiento para tener otra visión de lo mismo. Como les decía, la contabilidad de crecimiento es un modelo que usan mucho los economistas neoclásicos, diría, usan todos, pero también todos los organismos internacionales, creo que excepto la CEPAL, todos usan contabilidad de crecimiento, que es una manera de decir, bueno, yo tengo este aumento del producto, y este aumento del producto, ¿cuánto lo descompongo en la contribución que hace el capital? ¿Cuánto lo descompongo en la contribución que hace el trabajo? Lo del trabajo lo puedo separar en la cantidad de trabajo y calidad de trabajo, y después me queda un residuo, que ese residuo, muy debatiblemente, alguna gente lo vincula con la productividad total o el progreso técnico. Es una manera de separar cómo cómo se explica la contribución al PIB. Acá aparece, fíjense, esto es viejo, yo he tratado de dar siempre cosas nuevas porque por esto dejó en su momento una enseñanza de investigación enorme. O sea, aquí no interesa tanto el numerito, sino lo que dejó de metodología, de enseñanza e investigación. Fíjense, acá tenemos cuánto contribuye el capital TIC a el crecimiento del PIB. Estamos aquí, digamos, bastante, digamos, los primeros años del Internet. Aquí ya estamos con un Internet bastante más consolidado, pero aquí todavía estamos recién con 2G y los principios del 3G y así. Lo que uno se encuentra es que la contribución en América Latina fue alrededor del 5%, subió al 14% y bajó al 9%. No hay que preocuparse tanto del número. Lo que importa es esto, lo primero que nos extrañó es, ustedes saben que un poco todas las teorías lo que dicen es que a medida que yo acumulo un factor de producción, ese factor de producción va a reducir su productividad. O sea, yo tengo poco capital, después empiezo a poner capital de la empresa, cada vez la productividad marginal de ese capital tendría que ir disminuyendo. Pero lo raro que nos encontramos acá fue lo siguiente. ¿A dónde tenía más efecto el capital TIC? El capital TIC no tenía más efecto en los que tenían poca acumulación de capacidad de capital, sino tenía más efectos en el G7, que justamente eran los que tenían mayor cantidad de TIC. Y esa es la primera pregunta. Resulta que uno siempre dice que la acumulación de un factor empieza a reducir la productividad marginal de ese factor, y yo me encuentro que en el caso de las TICs, el impacto es, fíjense que aquí ya estamos hablando de un impacto de 22 contra 9.
O sea, bueno, a una cosa, por si alguien después lo mira, otra nota al pie relevante, aquí hay un menos 1,4. Un menos 1,4 no significa que el capital TIC tiró abajo el producto, sino que como el producto fue negativo en esos países de Europa del Este durante esos años, el cociente da negativo. O sea, no significa negativo el impacto TIC. Entonces vino la primera curiosidad, bueno, ¿qué tipo de capital o qué tipo de factor de producción estamos viendo acá? Que es un factor de producción que resulta que a donde hay más acumulación de ese factor de producción tiene un mayor impacto sobre el crecimiento. O sea, no es lo habitual de ningún libro de texto, sea del nivel que sea el libro de texto. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se hizo lo siguiente. Se tomaron datos para 93-2004 para 44 países. O sea, si ustedes multiplican, acá tenemos 11 años multiplicado por 44 países, tenemos 400 y tantos puntos. Esos puntos se mandaron sobre estos dos ejes, a donde yo aquí mido el esfuerzo tecnológico, que es el gasto en TIC dividido por el PIB. Y acá mido la productividad. Y eché los 400 datos acá. Aquí grafiqué muy poquito, porque si grafico los 400 no se va a ver absolutamente nada. Fíjense, lo primero interesante que surgió fue de que apareció una zona a donde había puntos. O sea, una zona donde era viable una combinación de gasto en TIC sobre PIB con productividad. Y había una zona en la cual no hay puntos. Entonces la primera idea que sacó, bueno, acá estamos frente a la frontera tecnológica. O sea, yo con este nivel de gasto puedo llegar hasta acá en productividad. No puedo pasar para arriba. Entonces, esta curvita que tuvo esta forma, que tiene esta forma en este estudio, lo que mostró fue, en última instancia, acá yo tengo las combinaciones posibles, o sea, es lo que estoy adentro de la frontera tecnológica, lo que está acá son las combinaciones imposibles. ¿Está claro, no? De todos estos 44 países, graficamos algunos, porque cada país se grafica con una recta. ¿Cómo se grafica una recta? Bueno, yo tengo el valor para el 93, 94, 95, 96, 97 hasta 2004. Si le meto las 44 rectas, obviamente no se puede ver absolutamente nada. Pero apareció de entrada que aquí hay tres grupos de países. Fíjense, hay países como estos, que están cerca de la frontera y en los cuales el aumento del gasto TIC sobre PIB aumenta la productividad. O sea, estos largan con una productividad de 50 y llegan a 60, estos largan con una productividad de 40 y tantos y llegan a 60. O sea, avanzando en el esfuerzo tecnológico, aumenta la productividad. Hay otro set de países, fíjense, que, por ejemplo, este sería bastante típico, quizá en cierto sentido que no estando tan cerca de la frontera, pegan saltos. Sobre todo acá. Y fíjense que hay todo otro montón de países a donde yo aumento el gasto y con la productividad no pasa absolutamente nada. Inclusive en uno caía. Lo cual, esa es la primera curiosidad. Hay gente que aumenta el esfuerzo tecnológico y eso les da mayor productividad, lo cual podemos sacar todas las variables positivas a partir de productividad. Otros que aumentan el gasto y pegan realmente saltos, podríamos decir, de la clase media hasta cerca de la frontera. Y otros que hacen aumentos enormes. Miren lo que aumentó todo que tenía 0.02 y llegó a más de 0.8, multiplicó por 4 su esfuerzo en TIC y su productividad no le pasó absolutamente nada. Obviamente, la ubicación cerca de la frontera importa. Fíjense que los que tienen mejor desempeño están cerca de la frontera o son los que hacen catching up para llegar a la frontera. Y para los que están lejos de la frontera o no hacen catching up, aumentar el esfuerzo TIC no les tuvo el menor impacto productivo. Fíjense, obviamente ni les digo cuáles son los países, porque ustedes sin mirar la gráfica saben perfectamente quiénes son los que están arriba, quiénes son los que pegaron el salto y quiénes son los que quedan abajo. Porque tiene que ver con todo lo que venimos viendo estos días.
Entonces, esto sí que fue una sorpresa grande, porque primero, nos encontramos que en los países donde había más acumulación de capital TIC, el capital TIC generaba mayor impacto sobre el producto. Y después nos encontramos que había tres tipos de países. Aquellos países en los cuales yo hago un esfuerzo enorme y esto no me rinde nada. O sea, piense un país que tenga $1000 per cápita y levante la banda ancha de 1 a 50 megabits. Lo más probable es que no tenga ningún impacto. Y entonces, está claro hasta acá, ¿no? Bueno, si quieren les doy un poco los nombres de los países. Por supuesto, estos son los países desarrollados. Por acá tenemos los chinos y los coreanos, y aquí tenemos los africanos y los sudamericanos. Y los latinoamericanos en general. O sea, esto quedó más poderoso todavía el argumento del Sistema Nacional de Innovación. Otra manera de graficar este fenómeno fue el siguiente. Vamos atrás. Yo tomo la pendiente de esta recta, ¿no? Entonces, en lugar de graficar el esfuerzo TIC en las abscisas, tomo la pendiente de esta recta y grafico en las abscisas la pendiente de la recta. Y mantengo en las ordenadas la productividad. Obviamente, como había algunos que tenían una pendiente negativa, a donde el aumento del esfuerzo TIC no le había producido nada en materia de productividad, esto me tiene que dar negativo acá. Es una manera de simplificar el gráfico, y fíjense que me encuentro como siempre, que hay algunos que están por acá, pero los latinoamericanos para los que teníamos datos, acá estamos. Argentina, Chile, México, Venezuela, Colombia, Brasil. Claro, son datos viejos, estamos hablando de un estudio que se hizo hace varios años, pero el primer elemento que sale de vuelta, y eso no, esto es un tema de Sistema Nacional de Investigación. O sea, yo puedo en algunos casos haber aumentado muchísimo el esfuerzo y la productividad no se mueve. ¿Y por qué no se mueve la productividad? Bueno, en algunos casos no solo no se movió, sino que fue para atrás. ¿Por qué? Porque yo necesito la complementariedad. Si ustedes leen el resumen ejecutivo, aunque sea del libro que sacó el Banco Mundial este año sobre Digital Dividends, o sea, dividendos digitales, lo que se encuentra es que llegan a la conclusión de la necesaria complementariedad, pero que eso ya lo tenemos bastante claro. Las TIC son un complemento, no un sustituto de la base de conocimientos de un país. Obviamente es mejor tener Wikipedia que cuando teníamos la enciclopedia británica que costaba un año de sueldo, era lo que costaba en los años 70. Los mejores resultados se dan cuando hay una buena, la buena hay que definir para cada país, proporción entre diferentes proxies de crecimiento, y por otro lado, cuando el uso de las TIC está por abajo de la buena proporción, ahí sí, si yo ajusto todas las variables, tengo efectos muy grandes. Pero en sí, lo que diría es, si algo hay que recordar para la parte de políticas, que no hace sentido tener un programa tecnológico sin TICs, pero tampoco no hace el menor sentido tener un gran programa de TICs sin la complementariedad de las otras variables tecnológicas. Esto lo hemos repetido bastante, pero creo que el estudio pese a que tiene algunos datos relativamente viejos, conviene tenerlo a mano porque da una idea de que realmente para muchos países el poner más gasto en TIC no es la solución. Es necesario, la obviedad es necesario, pero no suficiente. ¿Alguna preguntita hasta acá? Pues ahora voy a cambiar, vamos a ir con impactos, pero cambiando un poco el tema. Bueno, ahora vamos a ver, ¿se acuerdan lo que vimos de cadena digital? Quería ver algunos elementos que tienen que ver con la cadena digital y ver qué pasa con ingresos, empleos e impuestos en la cadena digital. Esto ya lo vimos en algunas casas, sobre todo lo de empleo, que resalté mucho a donde estaba concentrado, pero quería mostrarle algunos datos ya de... Estos son datos para América Latina, por ejemplo para el año 14, los operadores globales más o menos tenían un ingreso de 3.6 miles de millones de dólares, o sea, lo que se llamaría billions de Panamá para el norte, y obviamente dentro de los ingresos registrados, lejos. El autor es Google, pero eso no es mucha novedad respecto a lo que habíamos visto. Esto es más novedad, que yo les había dado el detalle, el general. Acá están los empleos, ¿no? Fíjense, digamos, si uno quiere ser escandaloso, pero sería el mal argumento, todos los operadores globales, información para el 13-14, generan más o menos unos 593 empleos en América Latina.
O sea, no son 593.000, o sea, son 593. Ahora, ¿esto a qué se debe? Por un lado, porque son empresas que no son intensivas en empleo, o sea son en todo el mundo, estas mismas empresas generan 70.000 empleos. Pero América Latina igual siempre anda mal ahí, porque América Latina siempre tiene que andar entre el 7 y el 10% de las variables para estar en proporción, por más o menos lo que tiene del PIB y de población del mundo. O sea, en realidad no estamos cerca de 7.000, que es lo que debería ser, sino que estamos cerca de 500. ¿Qué es lo que sucede? Muchos de los grandes operadores ya sabemos que su tecnología no está basada en la localización de centros de datos en los diferentes países, y en general, por ejemplo, tienen oficinas, y en algunas oficinas, aún para empresas muy muy grandes, por ejemplo el caso de Google, que es el que tiene más oficinas en la región, estamos hablando de empleos directos. Esto no habla para nada de que esto me permite usar las redes, bueno, lo que ya hemos hablado varias veces. El empleo directo es una cifra realmente muy pequeña. Una cosa también de nota al pie insignificante, la única ciudad de todas estas que tiene oficina de todos es São Paulo. O sea, São Paulo es el que tiene oficina de Facebook, de Google, o sea, menos de Skype, que no tiene oficinas en la región, ¿no? Pero entonces, esto, digamos, si uno lo quiere poner por la hipernegativa o la escandalosa, uno dice, bueno, estos que son los más grandes del mundo me generan 600 empleos, lo cual es malo hasta... Pero eso sería la manera errada de ver el punto. Esto acá hay una generación indirecta, que vamos a ver algunos datos después, y por otro lado es una tecnología que no está hecha para generar empleos directos. Ahora, fíjense, en un continente como América Latina, la frase esta, una tecnología que no está hecha para generar empleos directos, cuando no hay gobierno de la región cuya preocupación número uno, yo creo que no sé cómo anda con la pobreza, pero es muy probable que empleo sea todavía más preocupación que la pobreza. Pero bueno, la solución del empleo no va a venir por el empleo directo de las plataformas. Ahora, esto algo habíamos visto, pero aquí le estoy agregando algunas variables. Acá separamos varias cosas. Tenemos por un lado los operadores digitales globales, por otro lado tenemos operadores digitales nacionales, locales, digamos, acuérdense lo que hablamos de Taringa, Mercado Libre, etc. Los operadores de telecomunicaciones, o sea, los América Móvil, los Telefónica, y después los que venden equipos, los Samsung, los Apple, y así. Habiendo interconexión entre ellos. Hasta aquí son datos que ustedes ya les he mencionado de alguna manera. Sin embargo, fíjense cuando llega una cosa que a los gobiernos no les es un punto menor, que es impuestos. Cuando ustedes ven, los operadores digitales, más o menos, por los datos que hay, pagarían unos 500, 600 millones de dólares de impuestos. Más o menos lo mismo que pagan los operadores digitales locales. Y cuando ustedes llegan a los números en serio, los 51.000 millones de impuestos lo pagan los grandes operadores de telecomunicaciones y unos 108.000 los que venden los productos terminados. Entonces fíjense, acuérdense que habíamos visto que era una cadena muy despareja esta. Es una cadena despareja por la regulación, es una cadena despareja por la tecnología, que responde a tecnologías diferentes, pero fíjense, calculando las tasas efectivas de tributación, o sea, lo que se paga, dado los datos que hay, yo me encuentro que la tasa de tributación efectiva de los globales anda por la vuelta del 15%, los digitales nacionales no andan mucho mejor. Tengan en cuenta que este tipo de datos nunca hay que suicidarse ni cortarse las venas por 2 o 3 puntos porcentuales. Cuando hay diferencia grande uno sabe. Pero cuando uno va a los operadores de telecomunicaciones, en actividades de banda ancha tienen alrededor de 20 de tributación, pero en las de telefonía, como ustedes saben, siempre hubo más impuestos a la telefonía, estamos hablando de 33 y los móviles en 15. Entonces se dan cuenta que no solo hay diferencia de peso económico directo, no solo hay diferencia de tasas impositivas y no solo hay diferencia de sistemas regulatorios. Ahora, si uno dice, ¿cómo va esto con el mundo? Esta cadenita ya la habíamos visto del primer día, pero acá lo que se le puso fue ingresos y empleados, que es traído de allá, y la tasa de tributación efectiva. Y uno lo que se encuentra con la tasa de tributación efectiva, que si uno ve pedazos de la cadena, hay pedazos de la cadena, digamos, para acá, que estamos hablando de 10-15%, pedazos de la cadena para acá, que estamos hablando de 15%,
y pedazos para la cadena para acá, que está pagando alrededor del doble de tributación efectiva. Ninguno de estos pasa hambre, por supuesto, o sea, tampoco es que vamos a decir, uy, acá hay un grupo que los están perjudicando. Sí, pero ustedes saben que en una cadena a donde hay una situación muy despareja entre una parte y otra, surgen tensiones. Si la tensión es entre un gran supermercado y una pyme, la pyme se aguanta, pero ninguno de estos se pyme. Entonces, estas tensiones, como les decía un poco ayer, están muy en el centro de la problemática de política. O sea, son tensiones entre los grandes, y al ser tensiones entre los grandes, tienen implicaciones de política. Y si ustedes ven, por ejemplo, qué sucede en las tributaciones en el mundo, por ejemplo, ahí sí se nota, si ustedes toman en contenido, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, Disney tenía una tributación más o menos de 35%, Comcast 32%, Globo 33% y Televisa 28%. No veo una diferencia como para suicidarse, o sea, digamos, los regímenes de los países son diferentes, eso está más o menos parecido. Pero fíjense las plataformas de agregación. Las plataformas de agregación, por ejemplo, aquí aparecen con niveles de tributación de 40, 19, Twitter no había datos, 24 en Netflix, y cuando llega a América Latina tenemos 0, 10, 0. O sea, hay un problema en el sistema tributario de América Latina. Eso no quiere decir que haya un problema en las empresas. O sea, digamos, el tema tributario es por los dos lados. Uno paga, el otro tiene que cobrar. Entonces, el punto es que hay una diferencia, y esa, por ejemplo, si ustedes toman en transporte, o sea, las telefónicas, acá tengo 21, 29, lo que pagan en lo desarrollado. Cuando llego a América Latina, Telefónica paga 32, Hoy 26, Entel 17, Personal 34, o sea, digamos, a donde se ve una diferencia muy grande es en las plataformas globales. Y eso yo diría que la explicación última es que los sistemas tributarios no han terminado de incorporar el tema digital. Ese es el punto. O sea, aquí no es que hoy, digamos, porque ninguno de estos está defraudando impuestos. O sea, la gente, las empresas pagan, además son empresas demasiado grandes para poder no pagar. O sea, no es que van a esconder facturas, van a esconder boletas, no existe. El punto es, los sistemas tributarios, igual que otro montón de áreas de la economía, han tenido mucho problema en incorporar la visión, la versión de lo digital. Ahora, viene siempre el tema de la contribución indirecta. Yo le dije, bueno, ahí tenemos empleos directos, tenemos impacto directo en ventas o en ingresos. Ahí ustedes saben que siempre el cálculo se hace igual. O sea, hago el modelo econométrico de la contribución total, la contribución directa la mido por la vía de alguna encuesta, American Economía, lo que sea, y la indirecta sale por diferencia. En esto los TICs no son diferentes de nadie. O sea, lo indirecto siempre sale por diferencia. Y lo que ustedes encuentran, que si pensamos en su impacto sobre el crecimiento del PIB, los modelos econométricos dan del orden de 30.000 millones por año. La evaluación de la contribución directa, eso es un par de capítulos del libro terminan evaluando en 5 y les da por diferencia que la contribución indirecta tiene que ser más o menos de 26.000 millones, lo que estoy hablando, que unas 5 veces más grande la contribución indirecta que la contribución directa. Y en lo que tiene que ver con empleos, se supone que el modelo da alrededor de 115.000 empleos, la contribución de la digitalización. La contribución directa estamos hablando alrededor de 10.000 empleos. No es una cifra como para asustarse, con lo cual me deja casi 10 veces más para la contribución indirecta. Entonces, cuando las plataformas ven el gráfico anterior, lo que dicen es, bueno, a mí no me cuenten solo mi contribución directa, porque sin mí todo esto no existe. O sea, se dan cuenta que la discusión ahí es una discusión en serio, y como es una discusión que empieza a golpear puntos porcentuales del PIB, o sea, uno dice, bueno, esto es injusto porque a mí me cobran más impuestos. El otro dice, bueno, pero a mí no me juzguen por mi contribución directa porque mi contribución indirecta en PIB es 5 veces mayor y mi contribución indirecta en empleo es 10 veces mayor. La pregunta es, ¿cuánto de esto implica? Fíjense que estamos hablando de cosas que son bien complicadas de encontrar números para evaluar, pero es lo que se ha podido hacer. La pregunta es, bueno, ¿cuánto de esto se debe a la creación de nuevas actividades y cuánto se debe al aumento de productividad de actividades existentes? Y los datos que dan, acuérdense de la cifra esta,
¿no?, de los 26.000 millones de contribución indirecta al PIB, cuando se encuentra la creación de nuevos negocios facilitadas, por ejemplo, por aplicaciones en la plataforma, o sea, por ejemplo, toda la plataforma de Facebook y todos los videojuegos, que es un tema que está en toda la región, me encuentro que de los 26, más o menos 1.000 apenas, o sea, uno de 26, se puede explicar por la creación de nuevos negocios. Con lo cual, tomando con todas las pinzas que son necesarias esta información, la conclusión que sacan las plataformas son: yo contribuyo modestamente a la creación de empleo, pero tengo una tremenda importancia en lo que tiene que ver con el empleo indirecto y con la productividad de todos los sistemas. ¿Se dan cuenta que, claro, lo otro que puedo hacer es esperar 10 años, tener estos datos y contarles, bueno, hace 10 años pasó tal cosa, pero bueno, estos son los datos del 14, los del 15 no van a dar muy diferente, pero puede ser que aparezca otra encuesta, pero lo que tiene que quedar en el razonamiento es: hay una cadena asimétrica, hay una cadena despareja, esas disparidades tienen consecuencias porque son disparidades entre grandes, y entre otros, uno de los grandes es el Estado, porque es una disparidad respecto a la situación impositiva, pero los argumentos son fuertes por los dos lados. De un lado, uno dice: yo hago toda la infraestructura y si no tengo rentabilidad no puedo seguir expandiendo la infraestructura. El otro dice: miren, a mí no me cuenten por lo directo porque todo lo otro que existe por mí, ustedes tienen, alguien usa la red de ustedes por mí, y la prueba está de que yo tengo un impacto enorme en lo que tiene que ver con productividad y en lo que tiene que ver con empleos indirectos. Hasta el punto de que hoy en día muchos de los proveedores de estos servicios indirectos están organizándose en cámaras de comercio o como cualquier cosa, en la cual están las plataformas, o que las plataformas ven con buenos ojos, por decirlo así. Sí. ¿Fuente de dónde es esto? Mira, esto es, la fuente es el libro del caso, o sea, que hicimos todo. Claro, o sea, el libro que sacamos, esta parte la hizo Katz. Katz tiene un mérito muy grande generalmente, o sea, que es entre la solidez y el dato, me voy por el dato. Y con el argumento, bueno, queremos algo sólido, nos vemos en 2025 y hacemos un estudio de la banda ancha del 2005 al 2015. En 2025 vamos a tener todos los datos, vamos a estar perfectos en este tema. Entonces, él lo que hace muchas veces es tomar un par de evidencias, saca la econometría con un número limitado de datos, con eso calcula lo que venía a ser el total, con algunos puntos, encuestas o seminarios o talleres, determina las cosas directas que las empresas le pueden dar y la otra la saca por diferencia. Pero lo otro es seguir a ciegas para adelante. Y el argumento hace sentido, ¿no? O sea, es un argumento que hace sentido. Bueno, quería un par de cositas que también complementan lo que vimos ayer, pero que tienen también que ver con esto del impacto. Fíjense una cosa interesante. Ayer hablamos de la importancia del contenido local. Es verdad que el contenido local, al aumentar, por ejemplo, de 10 a 30, me lleva un cierto aumento de la banda ancha. Hay bastante evidencia, por ejemplo, creo que datos micro de Argentina, que el ingreso de Facebook expandió la demanda por banda ancha. Obviamente causalidad no hay para ninguno lado, pero me parece que es bastante sorpresivo, por la regresión aquí es bastante malita, porque también puedo echar una recta acá. En realidad, el tema del contenido local da la sensación que es positivo para la expansión de las TIC, pero no es debido a muerte. Por lo menos en la región no aparece como un tema de vida o muerte, con lo cual baja el peso de la acusación a las plataformas. Las plataformas tienen contenido local e internacional. Si yo aumentara mucho el contenido local de las plataformas, no parece que fuera a cambiar nada. Entonces, con esto terminamos la primera sesión de la mañana. ¿Qué es lo que vimos? Al final, yo creo que lo importante es: no se olviden de la digitalización. No se olviden, para la parte de políticas que aquí te interesaba, que a donde andamos mal en serio es en inversión para la confiabilidad de las redes y en los recursos humanos. Después, con econometría dudosa y datos tomaditos un poco con pinzas, hay evidencia de impacto sobre el PIB, impacto sobre la productividad, hay evidencia de impacto sobre la generación de empleo, pero da la sensación a veces que los números son chicos. Y la explicación de los números chicos siempre sale por dos lados. Por un lado, hay que considerar los efectos directos, y lo otro
que esta sí no es nota al pie relevante, sino que vuelve a ser como la primera, nota al pie relevante, toda la sensación que hay es que además de la complementariedad, lleva casi una generación conseguir la masificación de un efecto de productividad de una tecnología sobre productividad. Y esta no es irrelevante, voy a gastar 2 minutitos en la nota al pie. Un economista que se llama Paul Davies hizo un estudio sobre lo que fue la transición de la máquina de vapor al motor eléctrico, ¿no? Y la primera conclusión que llegó fue que los efectos de productividad se dieron 20 años después. ¿Por qué 20 años después? Yo saco la máquina de vapor, meto y cuenta cosas que son muy entretenidas. Por ejemplo, piensen cómo era la máquina de vapor. La máquina de vapor hacía tum tum, lo transformaba el movimiento en un movimiento rotatorio, que lo mandaba con un eje que iba a lo largo de todo el galpón de la fábrica. O sea, había un eje, o bueno, había varios paralelos, pero había un eje que llegaba hasta el fondo del galpón de la fábrica. Ese eje no podía ser muy largo, porque si no la torsión lo reventaba. Entonces, ¿qué tenía? Tenía pocas máquinas que estaban conectadas en línea, y las máquinas que necesitaban más energía estaban más cerca de la máquina de vapor. Entonces, esto giraba, aquí ponía las máquinas más poderosas, después ponía las más débiles, y esa era la forma como se manejaba la energía con la máquina de vapor. Cuando se introduce el motor eléctrico, lo que hicieron los gerentes de las plantas fue sacar la máquina de vapor, poner el motor eléctrico y conectar el mismo motor eléctrico al mismo eje que giraba, y con la misma estructura en la cual las máquinas que necesitaban más energía estaban más cerca del motor eléctrico, etc. Llevó 20 años que pasara. Se jubilara una generación de gerentes, llegaran los que hoy se llamarían MBA, pero que en aquel momento tendrían su nombre, y que se dieron cuenta que primero yo no necesito el eje de torsión, porque le pongo un motorcito a cada una de las máquinas, y que puedo poner las máquinas según el flujo de trabajo y no poner las máquinas según la necesidad de torsión. Eso llevó 20 años. ¿Por qué? Porque ustedes saben, de todo el mundo, bueno, aquí yo sé cómo se hacen las cosas y estos jóvenes me van a decir cómo se hace, este tiene que estudiar 20 años antes de venirme a decir cómo se hace una... Entonces, fíjense, el punto es, y por eso hay que guardar esto de la digitalización, la idea es hacer un cambio que mueva la aguja del total de una economía, lleva mucho tiempo, y generalmente lleva el pasaje de una generación. O sea, piensen ustedes, terminan los que estén haciendo su MBA, entran con sus 25, 30 años a la empresa, ¿no? Bueno, antes que alguien los oiga para cualquier propuesta en serio, a menos que sea una empresa de cómputo, van a pasar otros 10, 15 años más. Les van a hacer caso cuando tengan 40, 45. Excepto en las empresas muy avanzadas que justamente... Pero la inmensa... Entonces, lo que hay que pensar es, muchas de estas cosas vamos a ver el efecto muy en la largo plazo. Y la otra cosa, y con eso sí termino, es la siguiente. Muchas veces cuando yo digitalizo algo, bajo el PIB. Lo que ayer hablamos con César. Fíjense una cosa, ustedes se van con su familia, sus cuates, lo que sea, al cine. ¿Cuánto está la entrada de cine? 65. 80, digamos 50, parece una cosa. Si van ustedes 5, pagan 250 de entrada al cine. Después viene algún hot dog, alguna cosita, si fueron en carro el estacionamiento, o sea, digamos ustedes para ir al cine generan un PIB a lo mejor de 500 pesos, ¿no? Muy bien. En lugar de hacer eso, yo lo que hago es, no pirateo todavía, agarro y pago una película, la misma película, y la bajo legal. La vemos en casa, sustituyo el hot dog por las tortas, no pago estacionamiento, lo manejo 2 horas, y generé un PIB de ¿cuánto? ¿De 50 pesos vale bajar una película legal? Mi welfare mejoró. Yo no manejé, no me estresé, capaz que comí mejor en casa, eso hay que discutirlo. Vi las películas las veces que se me dio la gana, y sin embargo, yo mejorando mi welfare, bajé el PIB. Porque el PIB, ¿cómo se mide? Se mide por las ventas de los cines, la venta de la lonchería y la venta del estacionamiento. Entonces hay que tener mucho... Y eso que no pirateé la película. Si pirateé la película, Dios sé. Claro, pero fíjense
Entonces hay que tener mucho cuidado en estas cosas, porque es un mundo, como veíamos en las dos últimas sesiones, es un mundo muy diferente. Antes yo, para mejorar mi welfare, yo tenía que aumentar el PIB, pues tenía que adquirir cosas que justamente levantaban el PIB, ¿no? Hoy yo mejoro mi welfare en términos absolutos y estoy bajando el PIB. O piensen simplemente lo de la educación. Antes ustedes tenían que usar el libro de la biblioteca, o comprarlo, o pasar por la fotocopiadora. ¿Está bien, no? Hoy es download. Digamos, es muy probable que el rendimiento sea mayor o igual. Y lo que está claro, que bajó de los 1.500 pesos del libro o a los 200 de la fotocopia a cero. Entonces, siempre tengan en mente eso cuando se discute el impacto económico de las TIC. Gran parte de estas actividades digitales aumentan mi welfare, aumentan mi productividad, la mía, pero el PIB no tiene, inclusive acá. Bueno, entonces ahora hacemos un break y pasamos a internet. Sí.